Buenas tardes, hermanos. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Muy buenas tardes, hermanos. Antes de comenzar a exponer la Escritura, le damos la bienvenida a aquellos que nos visitan por primera vez y para aquellos que también nos miran en las cámaras. Sean muy bienvenidos. Esta es su iglesia. Queremos servirles, así que aquí hay diáconos, hay presbíteros, hay ancianos y estamos dispuestos a conversar y a compartir un poquito más del Evangelio entre nosotros. Queridos, acompáñenme a Mateo 12, versículos 46 al 50. Estamos continuando con la exposición del Evangelio de Mateo, un evangelio donde nos hemos introducido en la enseñanza del Rey Jesús. Hemos visto cómo el Rey Jesús es presentado como Él, como el Rey prometido a Israel, el Rey que venía a traer la paz a este mundo. Y dice así la palabra del Señor. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano y hermana y madre. Oremos al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, en esta hora queremos que abras los cielos, Señor, y que derrames tu bendición a través de tu Espíritu Santo, para que tome estas palabras, Señor, y las grabe en nuestro corazón, para que podamos glorificarte siendo obedientes a ti, Señor. Siendo parte de tu familia, siendo tus hermanos, Señor, hijos de un mismo Padre Celestial. Ayúdanos a meditar en esto, a masticarlo, Señor, a desmenuzar qué es lo que tú nos quieres decir. Y una vez aprendido esto, Señor, ayúdanos a ponerlo en práctica. Porque no solo es de los oidores el reino de los cielos, sino también de los que hacen tu palabra y tu voluntad, Señor. Así que ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Antes que comencemos con el texto, quiero contarles una breve historia. En días muy antiguos, una familia vivió una terrible hambruna que azotó la tierra. Esta familia, de los padres y de los hijos, eran dos padres, el padre y una madre y dos hijos, buscando alimento y esperanza, dejaron su hogar y viajaron a un país extranjero. Allí, aunque encontraron sustento, la vida les trajo dolor. Primero murió el esposo, dejando a la mujer viuda, y luego murieron sus hijos, que se habían casado con estas mujeres en el país extranjero. Las tres mujeres compartieron alegrías, compartieron penas, pero para la suegra fue una pérdida devastadora. Todo lo que había conocido parecía desmoronarse. Sin embargo, algo especial empezó a crecer entre estas tres mujeres. No solo eran una suegra viuda y unas nueras viudas, sino una familia unida por el dolor y por el amor. Al enterarse de que la hambruna había terminado, la suegra decidió regresar a su país. Un día se reunió con sus nueras y les dijo, hijitas, ustedes han sido súper buenas conmigo, pero no puedo pedirles que sigan sufriendo a mi lado. Regresen con sus familias para que puedan rehacer sus vidas. La primera, con lágrimas en los ojos, besó a su suegra y se despidió. Ella la amaba, pero sabía que tenía que rehacer su vida. Pero la otra, la segunda, con el corazón lleno de amor, le dijo, no me pidas que te deje. Donde tú vayas, iré yo. Donde tú vivas, viviré. Incluso estoy dispuesta a volver a tu país contigo. Tu Dios será mi Dios y nada, ni siquiera la muerte, nos separará. La suegra se quedó sin palabras. En ese momento entendió que la segunda nuera no era solo la viuda de su hijo, sino que era su familia en el sentido más profundo. No había lazos de sangre entre ellas, pero había algo más fuerte, una decisión mutua de permanecer juntas en amor. En nuestras vidas podemos encontrar este vínculo, hermanos, y este vínculo se halla en Jesucristo. Y este texto que vamos a ver nos presenta cómo podemos ser familia. No una familia terrenal, de lazos físicos, de sangre, sino una familia espiritual, unidos bajo la cabeza que es el Señor Jesucristo. Por eso le he puesto este título, La verdadera familia del Rey Jesús. Y para eso vamos a ver lo siguiente. En primer lugar, vamos a analizar la familia terrenal de Jesús.
que no le seguía ni le obedecía hasta este momento. En segundo lugar, vamos a aprender cuál es la verdadera familia del Rey Jesús. Y les adelanto, son aquellos que le siguen y le obedecen. Y en tercer lugar, porque aquellos que le siguen y le obedecen no son perfectos discípulos, ¿cierto? Así como tú y yo pecamos y a veces dejamos al Maestro. Por eso, en tercer lugar, vamos a ver la esperanza que tenemos como hijos adoptados de Dios. Entonces, en primer lugar, vamos a analizar la familia terrenal de Jesús que no le seguía ni le obedecía. Versículos 46 y 47, ¿qué nos dice? Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tu hermano están afuera y te quieren hablar. Queridos, lo primero que se nos dice de la familia terrenal de Jesús es que mientras él estaba enseñando, mientras él estaba exhortando, estaba haciendo discípulos, estaba sanando enfermedades, estaba desarrollando su ministerio, su familia estaba afuera. Qué terrible situación. Su familia estaba afuera. Un erudito bíblico llamado Richard Thomas France dijo de este pasaje, Mateo no nos dice cómo la madre y los hermanos de Jesús respondieron a su enseñanza, pero sí nos describe que estaban fuera del círculo. Y que estar fuera del círculo sugiere que no estaban comprometidos con él. La familia terrenal de Jesús lo había visto desde su nacimiento, desde su niñez, en su adolescencia. Ellos habían comprobado que el Señor era obediente, que el Señor dominaba la Escritura, que amaba a sus padres, que amaba a su Padre Celestial, que tenía una misión. Sin embargo, estos testigos oculares no le seguían, estaban fuera. Y como vamos a ver más adelante, pensaba que estaba loco. Hasta este punto de la historia, quien fuera su hermano, por ejemplo, el apóstol Santiago, más adelante, él, un líder de la iglesia, hermanos, quien tomó decisiones fundamentales en el concilio de Jerusalén, ¿qué es lo que pasó con él? Hasta aquí lo tenía por loco. Él no había testificado, no había aprendido a ver que su hermano físico, terrenal, era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Para él era un simple, parece que un lunático. ¿Qué le pasó a Jesús? Lo vimos crecer, todo bien, pero ahora está proclamando ser el Mesías. Está proclamando ser el Rey de nuestros hermanos. ¿Qué está pasando acá? Perdón, antes dije que el apóstol Santiago, pero este Santiago que era líder, más adelante se volvió líder. Hasta acá no lo había sido. Y lo segundo que se nos dice en la familia terrenal de Jesús era que mientras él estaba enseñando, ellos le querían hablar. Y ahora tomemos esto en cuestión. Esta historia se nos relata también en Marcos. Y en Marcos, un poquito antes, se nos dice que cuando lo oyeron los suyos, es decir, su familia, vinieron para llevárselo. Vinieron para amarrarlo y llevárselo. ¿Por qué? Porque decían, está fuera de sí. Está loco este compadre. Hay que hacer algo. ¿Por qué había que hacer algo? En esta época, cuando un exorcista echaba fuera demonios, generalmente se tomaba que echaba demonios por el poder de alguien mayor, de un espíritu mayor. En este caso, ellos atribuían que Jesús estaba echando demonios menores por el poder del gran demonio de Satanás. ¿Y qué es lo que estaban diciendo? Jesús blasfema. Jesús está blasfemando. Y lo que la Biblia en el Antiguo Testamento nos dice es que la paga de este pecado en esta cultura era la muerte. Entonces fíjense lo que está pasando acá. Sus adversarios lo están acusando de que echa poder por un poder extraño. ¿Y qué es lo que pasaría? Podría morir, pero no solo él, sino que su familia podía caer en desgracia. Entonces lo que está pasando con la familia de Jesús es que no solamente lo tienen por loco, fíjense esto. Ellos tenían motivos para encontrarlo antes de que lo hicieran los líderes. Los expertos legales podrían condenarlo. Él se estaba convirtiendo en un peligro para sí mismo. Ellos veían, Jesús va a morir si sigue haciendo este tipo de cosas. Y si Él muere, nosotros vamos a caer en desgracia como familia. Pero su familia terrenal, hermanos, Jesús estaba fuera de sí. Por eso querían hablarle, querían advertirle, Jesús, termina tu ministerio. Querían disuadirlo de perseverar en su misión. Mientras los discípulos se callan para oír al Maestro, su familia terrenal se quería hacer cargo de él, querían llevárselo. Pero amigos, no nos olvidemos
de que Jesucristo en Mateo es presentado como el Rey. Por lo tanto, cuando el Rey habla, nadie es capaz de emitir una voz superior. Nadie tiene autoridad sobre Él. Nadie puede hacerlo callar, porque es el Rey de su pueblo. Él, cuando da a conocer sus juicios, debemos escuchar. Si de alguna forma podemos representar esto en otra persona, podemos decir que es parecido a lo que le sucedió a Pedro, cuando Pedro, con buenas intenciones, le decía: Jesús, pero ¿para qué vas a morir? No hagas esto. ¿Y qué es lo que le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás. Pedro tenía buenas intenciones, pero estaba siendo engañado, porque Jesús tenía que hacer la voluntad de su Padre. Él tenía que hacer lo que el Padre le encomendó, su propósito, morir y salvar a muchos. Entonces, en resumen, su familia terrenal lo rechazó como el Mesías por un tiempo. Ya vimos más adelante, ellos creyeron en Él. Su familia pensaba que Él estaba fuera de sí. Ellos no compartían su ministerio, no hay mención de su familia hasta este punto de algo positivo. Jesús o estaba solo o estaba con sus discípulos. Su familia no lo escuchaba, pudieron haberse maravillado con los deleites de su enseñanza, pudieron haber experimentado los milagros, pero ellos decidieron apartarse y, como se nos relata en este texto, quedarse fuera mientras Él hacía su ministerio. Pero esto está en contraste con los discípulos. Pasemos a nuestro segundo punto. Vamos a aprender que la familia verdadera de Jesucristo son sus discípulos. ¿Y cuáles son las características de su verdadera familia? Respondiendo Él, versículo 48, al que le decía esto dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, no hacia toda la congregación, hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Ahora bien, lo primero que se nos dice de la identidad de la familia de Jesús es que eran sus discípulos. En este tiempo, el respeto hacia las personas mayores era vital, era primordial. Era tanto así que en el judaísmo de este tiempo, los lazos religiosos no podían superponerse con los lazos familiares. Si tú decías que, por ejemplo, la iglesia es mayor que tu familia, en el judaísmo esta concepción era fatal, era insólito. Aquí hay que tener un cuidado especial con esto. Lo que está haciendo Jesús no es rechazar a su familia. Lo que está haciendo es una distinción. Está haciendo una hipérbole. Está haciendo lo que hacían los maestros judíos en este tiempo. Está diciendo: sí, amo a mi familia terrenal, la honro, la respeto. Yo amo a mi madre. Más adelante Él se preocupa de ella, diciéndole al apóstol Juan que el apóstol Juan llevó a María a vivir con ella. Pero lo que Jesús está dejando claro en este momento es que su prioridad es avanzar el reino de su Padre. Y su ministerio consta de hacer que muchos otros vengan a la familia de su Padre. Y está diciendo: para mí esto es una prioridad. Este es mi ministerio. No es que no ame a mi familia, pero esta es mi prioridad. Estos son mi verdadera familia, los que van a compartir por la eternidad conmigo y con mi Padre. Por eso es que el Señor se atreve a decir: estos son mi familia. No es que está deshonrando. Ahora podemos también interpretar lo que está sucediendo acá. Los líderes, incluso los mismos discípulos, podrían haber dicho: ¿cómo el maestro dijo esto? ¿Nos está poniendo por sobre su familia? Si lo ponemos en contexto, hermanos, esta es una declaración muy crítica del Señor. Una declaración que le podría haber traído deshonra a Él y a su familia nuevamente. Y es tal el amor que Él tiene por sus discípulos, que en este punto de la historia los llama su verdadera familia, inclusive a pesar de los comentarios. Es tanto el amor que tiene el Señor Jesús por sus discípulos, que se atreve a llamarlos de familia cuando su familia terrenal estaba presente. Sus discípulos son su verdadera familia, su familia espiritual, quienes creen en Él y viven en comunión con Él, quienes aprenden de Él, quienes lo miran, quienes dejan todo por seguirle, quienes viendo cómo enseñan se deleitan en oír, quienes cuando ven que Él sana a los débiles se maravillan con Él. A diferencia de su familia terrenal, los discípulos sí están con Él. Su familia terrenal está fuera, pero los discípulos están con Él en su círculo. Los
la familia terrenal le quiere advertir, pero los discípulos se deleitan en escucharle. Ese es el contraste de la familia terrenal con la familia espiritual. La verdadera familia de Jesucristo sabe que sus palabras son vida, que solo Él tiene palabras de vida eterna. Y esta práctica de escucharlo es simplemente manifestar que desean estar con Él. Y lo segundo que se nos dice de esta familia terrenal, de esta familia espiritual, es que luego de estar con Él, de priorizar una relación con Él, de escucharlo, de palpitarlo, de ver las maravillas de su poder, ¿qué es lo que se nos dice? Que hacen la voluntad del Padre Celestial. Ellos, además de estar con Él, quieren hacer su voluntad. Podemos nuevamente ver un contraste. Su familia terrenal lo quería disuadir de la voluntad del Padre, pero sus discípulos hacen la voluntad del Padre. Estaban siempre con Cristo para verlo, para escucharlo, para admirarlo, pero también para imitarlo. ¿Qué es lo que el Maestro nos quiere decir? ¿Cómo Él quiere que vivamos? ¿Te has preguntado eso, hermano? ¿Cómo quiere el Señor que yo viva? ¿A quién estoy escuchando? ¿La sabiduría terrenal, de la tradición, de mis padres? Yo no estoy negando la autoridad que los padres tienen sobre nosotros. De hecho, me alegro de ver muchos testimonios de padres que enseñan a sus hijos en la fe. Pero cuando esa instrucción va en contra del testimonio de la Escritura, ¿a quién estamos escuchando? Estos son la verdadera familia, los que hacen la voluntad del Padre. En este mundo greco-romano, el concepto de voluntad, para los filósofos griegos, la voluntad era como el destino. Era algo más filosófico de para dónde va el mundo, etc. Pero para el judaísmo y para el Señor Jesús, la voluntad de Dios subraya una relación personal con Él. ¿Qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos? ¿Cómo nosotros podemos vivir para Él? Y esto, hermanos, está fundamentado en la Escritura. No hay revelaciones nuevas, queridos. Aquí no hay un gurú que trae las revelaciones. Si tú quieres escuchar cuál es la voluntad de Dios, aquí está la voluntad de Dios. Debes esforzarte por orar y pedirle al Señor, Señor, ilumíname, porque quiero saber cómo es tu voluntad, y aquí está su voluntad. ¿Cuál es la voluntad del Padre Celestial? Puede ser una voluntad oculta, secreta, que solo Él conoce, que nosotros no podemos distinguir. Pero hay una voluntad revelada, una voluntad conocida, que está en su palabra, en su ley, en su evangelio. Por lo tanto, no nos da a conocer los deberes ocultos, sino la instrucción práctica. Y en esto consta en amar a Dios. Como Él decía, si me aman, guarden mis mandamientos. O como leíamos hace unas semanas atrás, en Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha sido amanecido. Si no quieren ir acá, hermanos, si no quieren ir a la Escritura, es porque tienen una mente entenebrecida. ¿Por qué? Porque toda la Escritura es inspirada por Dios para redarguir, para corregir, para instruir ¿en qué? En justicia. ¿A fin de qué? De que el hombre de Dios y la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda buena obra es lo que se nos demanda para hacer la voluntad del Padre. Y esta voluntad del Padre la vamos a hacer si solamente nos ceñimos a su palabra. Aquellos que caminan en santidad caminan conforme a la palabra de Dios. Como decía el salmista, me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. El cristiano quiere vivir conforme a la palabra de Dios. Pero en tercer lugar, como hemos dicho, tú tal vez pensarás, pero yo no soy tan santo como los discípulos. Yo me miro, mi comportamiento, mi conducta, y no está tan alineado con la Escritura. ¿Qué puedo hacer si sigo pecando? Yo no soy como ellos. Hermanos, tengo un mensaje de esperanza para ti. Y este es nuestro tercer punto. Porque la familia terrenal vive conforme a una ética de este mundo. Conforme a no estar con Cristo. Conforme a no hacer su voluntad. Y los discípulos de Él lo hacen, pero de forma imperfecta. Pero ¿saben por qué tenemos la seguridad de que sí podemos hacer su voluntad? Es porque, como dice acá, somos su verdadera familia. ¿Y saben por qué somos su verdadera familia? Porque hemos sido adoptados en su familia.
Si tú hoy crees en Jesucristo, lo sigues, escuchas su palabra regularmente y quieres hacer su voluntad, déjame decirte algo. Tú eres un hijo de Dios, adoptado por Él, por su Padre Celestial. Ya has sido convidado a ser parte de la familia de Dios. Si Cristo es tu Salvador, si Cristo es tu Señor, eres parte de su familia. Si estás viviendo para Jesús de acuerdo con lo que Él desea en su palabra, esa es la muestra de que tú eres un cristiano. Si estás luchando con tu pecado, si te disgusta no hacer su voluntad, si quieres conocerlo más, si te gastas horas en su palabra cuando otros se gastan tiempo en las redes sociales, en capacitarse en un negocio, que quieren crecer, hermano, el mundo llama locura conocer más a Dios en la Escritura. Pero si tú lo haces, si te gastas cada segundo viniendo a un culto de adoración, si participas de grupos de crecimiento, si gastas tu tiempo con tus hijos o con tus padres, es porque realmente quieres vivir como parte de su familia. Si notas cambios significativos en tu vida, producto de una comunión con Él, es porque eres parte de su familia. Y aquí quiero darte a conocer algo que un pastor una vez dijo, hablando de la adopción. La justificación significa nuestra adopción para con Dios como justos. La regeneración es la renovación de nuestros corazones según la imagen de Dios. Pero por sí mismas, estas bendiciones, por preciosas que sean, no indican lo que se confiere mediante el acto de adopción. Y atención a esto, por adopción los redimidos llegan a ser hijos e hijas, no de cualquier padre, del Dios y Señor Todopoderoso, incorporados en su familia para recibir todos los privilegios que el Rey del universo tiene para ella. Queridos, si somos adoptados en Dios, nuestro Padre Celestial, que creó los cielos y la tierra, quiere tener relación y comunión con nosotros. Como hemos dicho en otras oportunidades, Él es el trascendente, el que está por sobre todas las cosas, que el cielo es el estrado de sus pies. Pero este trascendente se vuelve inmanente. Este que está por sobre la creación decide relacionarse con su creación y toma forma humana para que en Cristo seamos adoptados en su familia. Como dice Juan 1:12, a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y esta es la mayor muestra de amor que el Señor tiene para con nosotros. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Y eso somos. Llegamos a ser hijos de Dios porque se nos otorga un derecho, una potestad, un título. Ya no somos extranjeros para Dios, ya no somos desconocidos, somos sus hijos. Nos conoce por nombre y apellido, y conoce tus necesidades y las mías, y conoce tus dolores y los míos. Cuando somos hechos hijos de Dios, adoptados en Cristo, tenemos una familia perfecta, hermanos. Un Padre amoroso, tierno, que derrama todas sus bendiciones por nosotros. La adopción, como lo indica el término, es un acto de transferencia. Ya mi apellido en esta tierra no me define. Ahora ya no soy de la familia ajena a Dios, sino que soy parte de su familia, en Cristo. Si alguien se tiene que gloriar de un apellido, que no lo haga más. Que diga que en Cristo es hijo del Padre Celestial, que es el mayor título que podemos tener. Y en segundo lugar, la esperanza del Hijo de Dios que ha sido adoptado es que ahora sí puede hacer su voluntad. Ahora sí está capacitado para hacer su voluntad. Ahora sí Él puede, en oración y en tiempo con su palabra, escuchar a su Padre y hacer su voluntad. Ahora puede, con los ojos abiertos, decir: Padre, te quiero honrar. Dame tu espíritu, capacítame para hacer lo que tú quieres que haga. Si lo pudiéramos decir en un lenguaje deportivo, cuando somos adoptados y comprendemos que somos hijos de Dios y hemos sido capacitados con su Espíritu, nada nos puede parar. Desde ahí nada nos puede parar, hermanos. En nuestro camino de santificación, nada nos puede parar, ni ninguna tentación, porque tenemos un abogado,
porque tenemos un hermano mayor que en Él fuimos adoptados. Si somos adoptados por Él, nuestra causa va a ser estar con Cristo, tener comunión con Él y con su Padre, escucharle atentamente cada una de sus palabras, no estando afuera, no criticando, no teniéndolo por loco, sino que apreciando lo que Él predica, lo que Él hace, a quien sana, cuándo sana, el poder que derrama y que emana de Él. Ya no podemos estar fuera, ahora somos convidados a estar dentro, en la intimidad de un hogar. Somos hijos de Dios. Como cuando Él llamó a sus discípulos: venid en pos de mí, yo os haré pescadores de hombres. ¿Y qué dice la Escritura? Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. O como cuando llamó a Juan también y su hermano, Santiago. Vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. ¿Qué dejaron Juan y su hermano? Dejaron la barca, pero también dejaron a su padre. Y a los que tienen a sus padres vivos o aquí presentes, no te estoy diciendo que dejes a tus padres, pero tu lealtad tiene que ser con el Padre Celestial. Porque como Él dice, cualquiera que deje padre, casas, bienes, todo por causa de Él, va a recibir 100 veces más. Va a tener una eternidad con Él que va a sobrepasar cada una de las cosas que vemos en esta tierra. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Que ya no somos los de afuera, como la familia terrenal de Jesús. Ya no somos los críticos del Evangelio, ya no somos los incrédulos, los que no les gusta escuchar la palabra. Ahora somos los de adentro, los del círculo cercano, los que aprecian cuando Él predica, los que están con Él, y los que ahora, porque han sido adoptados, pueden hacer la voluntad del Padre Celestial. Entonces, para terminar, tengo algunas aplicaciones. Estamos ante un llamado de 2 caminos. No seamos como aquellos que no les ha sido amanecido. No seamos como aquellos necios que viendo las maravillas de Cristo se quedan fuera. Al contrario, sigamos al Maestro, a nuestro hermano mayor, pasemos tiempo con Él, dediquemos nuestras vidas a Él, a su familia, a la iglesia. Escuchémosle en oración, en su palabra. Solo en ella podemos aprender a hacer la voluntad del Padre Celestial. Nútrete también con la familia de Dios. No tomes esto como un juego. Aquí es donde el Señor está con su pueblo y derrama bendición y vida eterna. Otras aplicaciones. ¿Qué tan importante es la palabra de Dios para ti? ¿Sabías que en ella está todo lo necesario para hacer la voluntad del Padre? ¿Vamos a querer estar con Él a través de ella? ¿Vamos a alimentarnos de su palabra? ¿Vamos a pedir la ayuda del Espíritu para practicarla? Para aquellos que tal vez tienen una familia hostil al Evangelio, a quienes te persiguen por esta locura llamada cristianismo, ¿has sido objeto de burla? ¿Te han tomado como a Jesús y a sus discípulos, como locos, como fuera de sí? Déjame decirte que si es así, aquí tienes una familia en Cristo. Ven a Él, hermano. Todo el que haya dejado casas, hermanos, padre o madre, o hijos o tierras por su nombre, heredará la vida eterna. No tengas en poco también la familia de este Señor. Y también para aquellos que tienen padres cristianos, hermanos cristianos, ¿has dado gracias a Dios por la bendición que eso significa? ¿Te das cuenta que tu familia terrenal además es tu familia espiritual? ¿Has dado gracias a Dios porque el mismo Dios que te adoptó a ti, adoptó a tus hermanos o tus padres? ¿O te da lo mismo? ¿O porque siempre lo viste, lo asumes nomás? ¿Los estás ayudando a progresar en el caminar cristiano para que hagan la voluntad del Padre Celestial? ¿Qué ejemplo estamos siendo para ellos? Entonces, en conclusión, hermanos, este pasaje nos enseña que debemos procurar ser parte de la familia de Dios. La verdadera familia de Jesús no era su familia terrenal, sino la espiritual. Sus discípulos son aquellos que anhelan estar con Cristo, que anhelan escucharle, que cuando Él está hablando guardan silencio y aprecian
la sabiduría de su maestro. Que cuando Él sana, aprecian mirar el poder que emana de Él. Aprecian recibir su espíritu para hacer su voluntad. Y esto lo podemos hacer porque somos adoptados en su familia. ¿Y tú has puesto tu fe en el Salvador para ser parte de la familia de Dios? Que gozará de la vida eterna, de banquetes eternos, interminables, de verle a Él cara a cara y estar por siempre con Él. Para ti la vida eterna, en familia con Cristo y con el Padre Celestial, en la comunión del Espíritu, ¿es un gozo? ¿Es algo que esperas? ¿Es algo que anhelas? ¿Estás siendo como los discípulos que están ahí con Él, dejando barca, padre o madre, tierras, proyectos, tiempo? Estamos dejando lo que para el mundo tal vez es atractivo, pero que para estos términos es tener una relación con Dios. Te invito a reflexionar en ello, pero por sobre todo, que si alguna vez te has cuestionado esto, puedas orar ahora y pedirle al Señor que abra los ojos de tu entendimiento y que esto se te revele. Pídele, quiero ser parte de tu familia. Porque, queridos, la familia de Dios es eterna y vamos a estar con Él por la eternidad. Y esa es nuestra gran esperanza. Que si hemos sido adoptados hoy, vamos a estar con Él para siempre. Así que te invito a orar, inclinando tu rostro. Padre Celestial, esta es tu palabra y estamos frente a ti como discípulos tuyos, Señor. Queremos ser siempre parte de tu familia, Señor. No queremos ser como en ese punto de la historia lo hizo tu familia terrenal, que estaban afuera, Señor. Que mientras tú estabas enseñando, derramando tu poder, tu amor, tu misericordia, ellos se quedaron fuera. Que escuchándote hablar, querían ellos hablarte a ti. Que cuando el rey estaba dando sus discursos, ellos querían atarte y llevarte, Señor, para que no hicieras tu ministerio. No permitas, Señor, que nuestra historia sea una piedra de tropiezo para la expansión de tu reino. Que seamos con oídos torpes que, teniendo oídos, no oyen, Señor. Sino que te ruego por tu Espíritu Santo que abras nuestros oídos, que abras nuestros ojos y podamos ser parte de tu familia, Señor. Danos un corazón humilde para escucharte con atención, con aprecio. Danos un corazón humilde para querer estar contigo, Señor, para tener intimidad contigo, para que tal vez todo lo que este mundo nos presenta como atractivo sea por pérdida, Señor, y que podamos estar en tu presencia cada día y el mayor tiempo posible, Señor. Yo te ruego, Señor, que si hay alguien en este templo que no cree en ti y que no ha sido adoptado en tu familia, tú puedas, Señor, enviar tu Espíritu Santo y traerlo de muerte a vida y traerlo de la familia ajena a tu familia, Señor. Por favor, te lo ruego, que podamos ser agradecidos cuando vemos que nuestros padres o nuestros hermanos están en la fe y que también podamos orar por nuestra familia terrenal cuando no lo estén, Señor. Trae a nuestras familias, Señor. Por favor, te lo rogamos. Y por sobre todas las cosas, Señor, que este mensaje de la adopción traiga esperanza a nuestra vida. De que si bien queremos hacer tu voluntad, la voluntad del Padre, a veces no podemos. Porque pecamos y porque somos débiles. Pero te rogamos que la esperanza que tenemos de que vamos a estar contigo siempre impacte nuestra vida presente, Señor. En tu Espíritu Santo te rogamos todo para la gloria de tu nombre. Amén y amén.